Una vez un amigo me hizo una pregunta que me hizo detenerme a pensar. Me dijo, ¿por qué le están enseñando a creyentes si ellos ya conocen a Cristo? Tú y yo conocemos a Cristo y sabemos a dónde vamos. Son las personas allá afuera las que no conocen a Cristo. A primera vista, esto puede sonar como un buen punto. Después de todo, alcanzar a las personas que no conocen a Cristo es extremadamente importante. Jesús mismo nos mandó a ir por todo el mundo y predicar las buenas nuevas. Pero déjame hacerte una pregunta. Si los creyentes ya conocen a Cristo, ¿significa eso que ya no tienen nada más que aprender? Piénsalo por un momento. Si eso fuera cierto, ¿por qué la Biblia contiene tantas cartas escritas a creyentes? El libro de Romanos fue escrito a creyentes. Primera y segunda de Corintios fueron escritas a creyentes. Efesios, Filipenses, Colosenses y Tesalonicenses fueron escritos a creyentes. Incluso cartas como Timoteo y Tito fueron escritas a líderes dentro de la iglesia. Si los creyentes no necesitarán enseñanza, los apóstoles no habrían pasado tanto tiempo enseñándoles. En Hechos capítulo 2, 42 nos dice algo muy importante acerca de la iglesia primitiva y perseveraban a la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Observa eso. Los creyentes estaban dedicados a la enseñanza, no solo a escuchar el evangelio una vez, sino a continuar creciendo en su entendimiento de la palabra de Dios. Porque conocer a Cristo es el comienzo del camino, no el final. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has leído un versículo de la Biblia que ya habías leído muchas veces antes, pero de repente un día te habló de una manera más profunda? El versículo no cambió, pero tu entendimiento creció. Por eso los creyentes siguen aprendiendo. La misma escritura dice en Proverbios capítulo 27, 17, hierro con hierro se afila y así un hombre afila a su amigo. El hierro no se afila solo, se afila cuando se frota contra otro pedazo de hierro. De la misma manera, los creyentes se afilan unos al otro por medio de la enseñanza, la conversación, el ánimo, la corrección y el estudio de la palabra de Dios juntos. El cristianismo nunca fue diseñado para vivirse en aislamiento. Dios diseñó el cuerpo de Cristo para que nos ayudemos unos al otro a crecer. Pero también hay algo más que debemos entender. Enseñar a los creyentes no compite con alcanzar a los que no creen. De hecho, lo fortalece. Cuando los creyentes crecen en su entendimiento de la palabra de Dios, se vuelven más seguros al compartir su fe. Están mejor preparados para responder preguntas. Se convierte en testigos más fuertes. Efesios 4 nos dice que Dios dio maestros a la iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nos hace eso. Los maestros preparan a los creyentes. Y esos creyentes salen a hacer la obra del ministerio. En otras palabras, una iglesia fuerte alcanza al mundo con mayor eficacia. Y Jesús mismo nos mostró este patrón. Sí, él predicaba a las multitudes, pero
también pasó muchísimo tiempo enseñándonos a sus discípulos. 12 hombres, a veces incluso solo 3. Y a través de esas pocas personas, el evangelio eventualmente llegó a todo el mundo. Así que enseñar a los creyentes no es una distracción de la misión, es parte de la misión. Porque los creyentes no están llamados a quedarse igual, estamos llamados a crecer en fe, a crecer en sabiduría y a crecer en nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Pero quiero compartir algo más contigo. Hubo días en los que me sentí desanimado haciendo estas enseñanzas. Sí. Días en los que me preguntaba si realmente valía la pena. Días en los que pensé en dejar de hacerlo. Uno empieza a preguntarse si alguien realmente está escuchando. Te preguntas si el esfuerzo está haciendo alguna diferencia. Y durante uno de esos momentos, un pensamiento muy fuerte vino a mi mente. Y eso fue este. No le pongas fecha de expiración a mis enseñanzas. Piénsalo por un momento. Cuando compartimos la palabra de Dios, muchas veces medimos su valor por lo que vemos inmediatamente. ¿Cuántas personas escucharon? ¿Cuántas respondieron? ¿Cuántas aparecieron? Pero la palabra de Dios no trabaja según nuestros calendarios. Isaías capítulo 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. La palabra de Dios cumple su propósito, no cuando nosotros decidimos, sino según el tiempo de Dios. No como nosotros decidimos. A veces un mensaje puede quedarse en silencio en el corazón de alguien durante años antes de que de repente tenga sentido. Un versículo que alguien escucha hoy puede convertirse en lo mismo que recuerde en medio de una crisis años después. Una enseñanza a la que alguien apenas prestó atención puede convertirse en lo que finalmente lo ayude a regresar a Dios. Nosotros queremos resultados inmediatos, pero muchas veces Dios trabaja con el tiempo. Piensa en la parábola del sembrador. Las semillas fueron esparcidas. Algunas cayeron en terrenos duros, otras entre espinos, otras en terrenos pedregosos y otras en buena tierra. El trabajo de sembrador era simplemente esparcir la semilla. El crecimiento nunca fue responsabilidad del sembrador, era de Dios. Y por eso nunca debemos ponerle fecha de expiración a la palabra de Dios. Una enseñanza hoy puede alcanzar a alguien mañana o el próximo año o mucho después de que nosotros ya no estemos. Incluso la misma Biblia demuestra este punto. Muchas de las cartas escritas por los apóstoles fueron enviadas a pequeños grupos de creyentes hace casi 2000 años. Y sin embargo, hoy aquí estamos, todavía leyéndolas, todavía aprendiendo de ellas, todavía siendo transformados por ellas. Imagina si esos escritores hubieran pensado: ¿para qué? Solo es un pequeño grupo. Imagina si se hubieran detenido, pero no lo hicieron. Y porque no lo hicieron, la palabra que
compartieron todavía está cambiando vidas hoy. Así que si alguna vez te sientes desanimado, si alguna vez te sientes que lo que está haciendo no importa, recuerda esto, no te pongas fecha de expiración a la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios es hablada, enseñada o compartida, su impacto puede viajar más lejos y durar mucho más de lo que jamás podremos ver.